Hola amigas y amigos del Portal del Villegas, bienvenidos a otro episodio de Jueves con Nicole Rodríguez, que le da un tremendo aporte a este programa porque está mucho más, pero infinitamente más conectado con la realidad que vivo y he vivido toda mi vida en la luna. Así es que, em, bueno, Pero, hola Fernando, pero la luna te da otra perspectiva, oye. sí, ¿Ves? pero me falta la perspectiva terráquea, la pones tú. Bueno, ¿qué tenemos en carpeta, Oye, Nicole? vámonos a comentar y analizar las últimas medidas. Vamos a hablar de la AFP también, que en este minuto, mientras grabamos el programa, se está discutiendo en el Senado. Ya tiene 3 votos a favor de 3 senadores de Chile. Lo vamos a hablar después. Pero primero, vamos con las últimas medidas de desconfinamiento, este paso a paso que estableció el gobierno. Y quiero tomar estas medidas para hablar un tema de principios. Hoy se anunció como gran noticia que los adultos mayores de 75 años van a poder salir a partir del sábado 1 hora al día para caminar, con un horario determinado de 11 de la mañana a mediodía y en días determinados, lunes, jueves y sábado. Y esto me hizo recordar algo que quisiera plantear y poner sobre la mesa sobre los principios. El gobierno ha discutido el tema de las AFP con respecto a los principios que debe tener Chile Vamos y un gobierno de derecha, y me parece que además de defender las AFP y tener una disciplina fiscal y todo lo que después veremos, también deberían tener como prioridad que las personas puedan ostentar y ejercer su libertad y autonomía con responsabilidad. Más allá del tema sanitario, porque hoy definitivamente con los números que tenemos, ya a esta altura dependemos más bien de una buena gestión y de un buen diseño para poder salir del confinamiento. Excede tremendamente lo sanitario. Entonces, una medida de confinamiento como la que hemos vivido, si se compara con otros países, incluso más allá de las titulares, porque en estas conversaciones que uno va teniendo con distintas personas dice, bueno, pero en todos los países hubo cuarentena. Ojo que no se queden con los titulares y hay que ver de qué manera se implementaron las cuarentenas. Pero el punto central, más allá de aquello, es si un gobierno de derecha quiere hablar de principios, bueno, hablemos de principios. El principio número 1 que se debiera debatir, y no vi a ningún político de derecha, a ningún ministro de este gobierno debatir, es si en las cuarentenas pasaban a llevar el principio más fundamental y más esencial que tiene el ser humano, que son las libertades. En fin de semana, Ascanio Cavallo, un periodista al cual respeto mucho, escribía que la cuarentena es la medida más desgraciada que se le ha ocurrido a los gobiernos. Y quiero hacer una comparación con respecto a lo que ocurrió en Uruguay, con un gobierno de derecha, después que gobernó 15 años el Frente Amplio. No es un Frente Amplio como el que se plantea acá. El Frente Amplio de Uruguay, cuyo último gobernante fue Mujica, era un Frente Amplio más bien parecido a lo que fue la Concertación, un poco más de sociales demócratas. Bueno, lo que hizo la calle desde un principio es decir, mire, yo por principio, por mis principios políticos, voy a dejar en libertad a las personas con las medidas correspondientes y un llamado a la responsabilidad, y todo el diseño de Uruguay tendió a aquello, lo mismo que en Suecia. Y acá me llama la atención que a pesar de que en otros países hubo presiones y hubo movimientos para poder presionar a los gobiernos y sacar las cuarentenas cuando ya se han prolongado, que es lo mismo que estamos viviendo en nuestro país, en Chile no han existido aquellos movimientos y aquellas presiones. Entonces, tenemos esta nueva medida anunciada hoy, pero con un horario determinado y con días determinados. ¿Eso es libertad para los adultos mayores? ¿Podemos preguntarnos acaso si una persona mayor de 75 puede decidir por precaución, porque tiene enfermedades preexistentes o lo que sea, decidir por ella misma si se queda en su casa o salir, y no salir a las 11 de la mañana hasta las 12, sino salir a la 1 de la tarde? Esas son las medidas de desconfinamiento para otorgar libertad. Me parece que sí es un problema de principio lo que está viviendo este gobierno. Bueno, sus mismas bases, y este mismo gobierno debería discutir aquello con respecto a la libertad. Solo para darte el pase, Fernando, No, no me hoy, nada. No me para dar el pase, hoy Coméntame nomás. en un caso que ha sido bastante popular,
fue formalizado Martín Pradena por violaciones y abusos a 5 personas. Y una de las medidas cautelares fue el arresto domiciliario. Y la gente decía, bueno, ok, una persona que violó y que abusó de una persona, cuyo resultado de violación posterior fue el suicidio de una de esas víctimas, lo mandan a la casa. Esa persona está viviendo lo mismo que nosotros, que no hemos cometido ningún ilícito. Así de grave me parece que es por lo menos la discusión con respecto a las cuarentenas. Hoy es el coronavirus y mañana ¿qué? En el nombre de, me parece que se abre el espacio a una serie de situaciones que son excepcionales, que terminan siendo reglas generales. Bueno, has tocado muchas cosas, unas cosas complicadas. Tú has insistido en el derecho a las personas, el derecho a la libertad, por ejemplo, que en muchas sociedades desde luego no se respeta en absoluto. En China, 1.400 millones de personas no viven bajo el principio del derecho absoluto a la libertad. Y en general en toda sociedad, cuando hay una situación mayor, los derechos personales son subsumidos, pasan a segundo plano, al lado de los derechos de la sociedad, de la supervivencia de la sociedad. Cuando hay una guerra y está en juego supuestamente la supervivencia de la sociedad o la supervivencia del régimen quizás solamente, como era el caso de la Alemania hitlerista, las personas pierden el derecho a la vida, te mandan al frente, te mandan a la muerte o a la mutilación, y a nadie se le ocurre decir, momentito, primero está mi derecho a la libertad y yo libremente no quiero ir a esa guerra. Probablemente tienes que invocar un principio de conciencia y eso se investiga, tú sabes, te llevan a una corte, quizás no te creen, te encarcelan, en fin, no es fácil. Y las sociedades ahora en este caso supuestamente están preservando su supervivencia, porque una sociedad que se enfermen todos se desploma simplemente, se desploma, se la comen los vecinos en primer lugar. Así es que por ese lado es discutible el asunto. Creo que hay espacio para el debate, como dicen ahora. Nadie debate nada, pero todos hablan del debate. Sí, pero el punto que yo planteo es que nunca se hizo ese debate acá en Chile. No, nunca se hace debate acá en Chile. Acá se hace cualquier cosa menos debate. Después el tema de que aquí no ha habido presiones tampoco de la gente por volver a ninguna cosa, ¿no? Este no es Estados Unidos, donde la gente en algunas partes en algún momento hicieron marchas, hicieron concentraciones, ¿cómo lo llaman acá? Movilizaciones para volver. Pacífico. Acá más bien ahí yo diría, no sé qué porcentaje la gente ha encontrado aquí un medio, especialmente algún tipo de trabajadores que tienen garantizado su ingreso de todas maneras, como son los empleados fiscales. Eso no tiene ningún interés en volver. Están en sus casas bastante cómodos, diría yo. Les da lata no poder salir a tomar con los compadres o salir a cuchichear con la comadre, pero básicamente no veo que estén empujando los empleados públicos por volver al trabajo, todo lo contrario. Otros que quieren volver es porque si no se mueren de hambre. Hay gente que está efectivamente, algunos incluso inventando emprendimientos. Uno lo ve en el barrio donde vive, cuando llega un caballero que nunca habías visto y que está fabricando empanadas y te ofrece cosas como esas. Pero en general este no es un país que podríamos decir, para decirlo suavecito, que se destaque por su diligencia, por su afán de hacer. Piensa tú solamente en el hecho que jóvenes que están en la flor de su edad, que no tienen que trabajar, que lo tienen todo, reclaman por la carga académica. ¿Qué te dice eso? Por la carga académica. O sea, algo que estudiantes, lo que estudiamos en otros periodos, en otras épocas, en que no había ninguna de las facilidades de ahora, no había internet, no había calculadora electrónica, no había nada, no se nos habría ocurrido. Ahí sí que había carga académica, pero a nadie se le ocurría reclamar, lo habían tirado por la ventana por estúpido simplemente. Ahora, carga académica. Entonces, no ha habido esa presión. Y por otro lado, para terminar, el gobierno toma estas medidas estos desconfinamientos tan restrictivos como que los viejitos de 75, bueno, yo voy para allá, ¿no? Solamente pueden salir tales días y a tal hora, porque el gobierno da cada paso con el temor de pisar otra mina puesta ahí por la oposición. Que no le vayan a decir que el gobierno no le interesa la vida de los viejos, por eso que los dejaron salir toda la semana, o por eso que los dejaron salir 2 horas o 3 horas en vez de una. Porque estoy seguro que la oposición encontraría ahí otro flanco para atacar.
Entonces el gobierno no se atreve a hacer nada, pues. Lo único que sabe hacer el gobierno es dar pasos al costado, por no decir pasos para atrás. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Tú estás hablando, Nicole, como una persona que viviera en Wyoming o en Alemania, ¿entendiste? Donde Alemania. es ir a trabajar. Pero aquí no. Este es otro país con otra situación política, con otro material humano, de lo cual hablé ayer. No quiero hablar más de eso, no quiero que me cuelguen. Por eso mismo planteaba el punto de que el desconfinamiento no tiene que ver hoy estrictamente con lo sanitario, más bien tiene que ver con lo político. Ya excedió hace rato la pandemia el tema sanitario. Mira, tú sabes que Chile figuró en un ranking elaborado a nivel mundial entre los mejores países con la calidad de información COVID. Esto es calidad de fallecidos y calidad de información con respecto a los contagiados. Superamos. A pesar de todas las críticas, superamos a Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Italia, Portugal, los únicos países que están arriba nuestro en este ranking puntualmente, Alemania, Bélgica, Suiza, Suecia. Después viene Chile, que está en el quinto lugar. Tenemos hoy cifras extraordinarias, y quizás esto me voy a saltar a otro tema, digamos, pero tú sientes esa sensación de que a pesar de que en un principio se creyó que cuando fueran las cifras bajando, y se viera ya un poco más la luz al final del túnel con respecto al fin de este arresto domiciliario, iba a surgir nuevamente mayor alegría, una especie de sensación de optimismo, que incluso se iba a reflejar en el mercado y todas esas cosas. Y sin embargo hoy, haciendo una vuelta en conversaciones que me gusta hacer y basta con leer a los columnistas, persiste esa sensación de pesimismo en Chile. Existe y persiste todavía esa sensación de que algo no está caminando bien y creo que esto nos podría dar pie al segundo tema que tiene que ver con lo político, ya más allá de lo sanitario. Es que a nosotros nos ha llovido sobre mojado. Otros países tienen la pandemia y las consecuencias de la pandemia. Nosotros tenemos la pandemia, las consecuencias de la pandemia, un congreso revolucionario que está llevando a cabo, tal como anuncié que iba a ocurrir, en la fase institucional, demoliendo las AFP. En este momento están demoliendo uno de los pilares de la AFP. ¿Cuánto más va a durar la AFP? Quién sabe. Después viene la ISAPRE, después viene la educación privada, después vendrán las Fuerzas Armadas. Estamos en medio de ese proceso, viene un plebiscito. Hay gente que no se le ha olvidado lo de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero no, porque los revolucionarios salieron de vacaciones. En marzo, la primera semana ya estaban con su cronograma, pero lo jodió la pandemia. Entonces, ¿cómo no va a haber pesimismo? Yo encuentro que es bien realista este pesimismo. Pues sí, estamos por todos lados jodidos. Mira, lo único que está faltando ahora es que estalle finalmente, como creo que va a ocurrir con un 70-80% de probabilidades, un conflicto militar en el mar de la China, y ahí la economía mundial va a terminar por joderse, y ahí nos vamos a joder nosotros aún más. Pero ese pesimismo me parece bien fundado, Nicole. ¿Qué quieres? Claro. Mira, con el tema famoso del pesimismo, efectivamente esto acerca de la pandemia, en varios países se analizaba las incertezas que da en la duración del COVID. Y ya desde que comenzaron a mejorar las cifras y desde que se comenzó la discusión del proyecto AFP, el COVID pasó a segundo plano en la discusión nacional. Nadie salió a celebrar la baja en las cifras, nadie salió a celebrar, por lo menos en esta primera ola, si es que después tenemos alguna segunda ola de contagio, que el sistema de salud funcionó, que dio abasto, que nadie se quedó con la famosa última cama, el famoso último respirador del cual se debatió durante meses. Bueno, si lo miramos solo desde ese punto de vista, es un éxito y es un logro el funcionamiento. Bueno, nadie está celebrando, ni siquiera el gobierno se atreve a celebrar esto, debido a que ya se instaló, como tú muy bien dices, ya has dicho en varios programas, se instaló la agenda política que no la que ha querido el gobierno con la reactivación y el paquete de medidas, sino más bien la agenda política de la izquierda. En varios programas, Fernando, hemos hablado de cómo el COVID no hizo caer algunos gobiernos o algunas administraciones, como es el caso de Venezuela. Al contrario, el COVID le dio un espacio a Maduro para ir fortaleciéndose e ir eliminando las pocas instituciones que le quedan. Y es lo que vamos a ver en las elecciones parlamentarias de diciembre, dado que anuló a 3 partidos de la oposición
y sacó a su dirigencia y ha hecho otras medidas para poder ir asegurándose en un plebiscito que no va a valer prácticamente nada, pero que le va a dar un argumento para decirle a la comunidad internacional que él es, un gobernante democrático, y así va a aprovechar para poder tener una asamblea nacional de mayoría madurista, si se puede decir así. Bueno, en Chile pasó exactamente lo mismo. Mientras nosotros mismos hablábamos de estos temas, en Chile estaba pasando lo mismo. No hubo una pausa en una agenda que desde el año pasado que viene adelante, no hubo ni siquiera una reflexión, no importa el cambio de prioridades. Sin embargo, en el Parlamento se sigue avanzando y se sigue funcionando en la misma temática y con la misma fuerza que se venía desde octubre instalando Bueno, pero no sé, ¿qué te esperabas? Instalando un nuevo programa para Chile con ideas de una izquierda que se ha impuesto a la izquierda más moderada en nuestro país. Pero, ¿qué te esperabas? Si son revolucionarios, lo he estado diciendo hace años, un revolucionario tiene en mente como cosa más importante hacer la revolución. Me acuerdo, yo me tocó vivir en los años 60 en las universidades, estaba repleto de idiotas que andaban con ese discursito de hacer la revolución. Todos eran revolucionarios. Ahora también, esos jovencitos que ahora muchos de ellos son congresales, jovencitos que los conocí, algunos de ellos como dirigentes estudiantiles, dirigentes de cursos, después llegaron, envejecieron y se convirtieron en estos senadores potones y guatones, ¿no es cierto? Luego llegó el Frente Amplio. Toda esta gente quiere la revolución. Esta gente quiere cambiar el país de arriba a abajo. Creen que es lo más importante que pueda haber y que todo lo demás, la crisis económica, las enfermedades, son cosas que por último son transitorias y que se van a arreglar en algún momento cuando, acuérdate la frase, cuando se resuelva la cuestión del poder. Entonces, para ellos, todo lo que estamos viviendo no es un problema que haya que ser encarado para resolverlo. Es una oportunidad más. Fíjate, cuando estaba la cosa en diciembre, enero, se limitaba, digo, entre comillas, se limitaba a la insurrección callejera que la prensa consagró como el estallido social. Mucha gente, me tocó detectarlo, estaba pensando en rechazar todo esto, votando rechazo en el plebiscito. Mucha gente. Yo creo que tenían la mayoría. No tanto como algunos decían, pero tenían la mayoría. Todo eso cambió completamente. La pandemia les ofreció otro territorio. La calle cumplió su función de generar la crisis, pero por ese lado no iban a ganar. Por ese lado estaban generando anticuerpos. Era un virus que estaba generando anticuerpos. Ahora se les creó maravillosamente este nuevo territorio, este nuevo campo de batalla. Al principio estuvieron un poco paralizados, desconcertados, sus agendas para marzo se les derrumbaron, pero inmediatamente se dieron cuenta de todas las oportunidades que habían en esto, las oportunidades que daba la pandemia, las oportunidades que si no las daba el gobierno se las iban a inventar, que lo hicieron mal aquí, que lo hicieron mal allá, que esto es insuficiente. Luego viene el tema económico, que les da la posibilidad de decir que la gente se está muriendo de hambre, que les da la oportunidad de hacer lo que están haciendo en este momento en el Congreso con la AFP, porque todo deriva de que la gente se está muriendo de hambre y necesita sacar esa plata, para que se mueran de hambre mañana, no hoy día, pero mañana sí. Entonces, ¿por qué ellos iban a sumarse al gobierno a buscar soluciones a la pandemia o a buscar soluciones a la economía, cuando a ellos no les interesa buscar soluciones para este modelo, les interesa destruir este modelo, pues, Nicole? No les interesa mejorarlo. Ellos quieren terminar de hundir este cuerpo bajo las aguas y construir otra sociedad. Entonces, no les podemos pedir que se sumen. No les podemos pedir, como ha estado haciendo el gobierno desde el principio, a que se sumen a la mesa para discutir tal o cual tema positivo, práctico, de gestión. Eso no les interesa, hay que tenerlo claro. No les interesa. Ellos están haciendo una revolución y eso lo cubre, lo tapa y lo domina todo. Lo dicen abiertamente cuando le preguntan a Boric con respecto a la votación de las AFP. Claro, él dice, no, si este proyecto por sí solo no va a derrumbar la AFP, y eso se entiende. Pero él dice, pero es el inicio para. Es lo mismo que han dicho varios. Si lo curioso no es que se sume el Partido Comunista del Frente Amplio, que ahora que ya lleva prácticamente 3 años en el Congreso se entiende bastante más, en lo que creen y en lo que proponen. Cuando fueron a las elecciones,
en las primeras elecciones parlamentarias con el sistema proporcional, era un frente donde todavía se podían ver algunos liderazgos que proponían cosas nuevas, o por último, se veían como estos outsiders de la política que siempre tienen un piso, porque uno siempre está en disgusto con los políticos que están ejerciendo, y así sacaron ese 10%, que si tú lo analizas, es el 10% que sacó Meo en su primera campaña, en el 2009, es casi el 10% que hasta pudo haber obtenido Parisi, que son los outsiders. Bueno, hoy en día ya se entiende bastante más hacia dónde se ha perfilado el Frente Amplio y con su alianza con el Partido Comunista. Si donde no se entiende es cómo, algunos, así lo dicen algunos analistas, cómo se ha ido vaciando el centro, cómo se ha ido vaciando la socialdemocracia, bueno, incluso con la gente que vamos, cómo es que se han ido vaciando y se han ido polarizando en vez de contener las ideas más mesuradas o menos radicales que al final uno pudiera proyectar, que es donde está la mayoría. Pero es que, Nicole, si eso pasa siempre. Lo que pasa es que esos periodistas o esos columnistas o esos analistas que no han leído nunca historia en su vida, no tienen ni idea de nada. Esto se dio exactamente igual en la Revolución Francesa, se dio exactamente igual en el proceso de independencia de Chile, que fue una revolución, obviamente, en el proceso de independencia de Estados Unidos, todos los procesos han sido iguales. La gente del medio, los moderados, no tienen pito que tocar en estos procesos. Los que la llevan son los extremos que tienen pasión, que están mucho más organizados, están organizados alrededor de su idea, mientras que el medio es una suma de personajes dispersos, muertos de miedo. Empieza a predominar el miedo. Por eso yo, hace unos 2 o 3 programas atrás, hice un minuto de silencio por la derecha. Porque cuando ya no es 1 o 2, sino que es una masa completa que dice el sálvese quien pueda. Porque, por último, porque están asustados. Por otro lado, están cansados de estar afrontando esta oleada. Y qué alivio es cuando tú te entregas a las fuerzas que te rodean, cuando ya te dejas caer los brazos. Cuando dices, tiré la toalla. Es terrible, pero al mismo tiempo hay una especie de alivio. Es como un soldado que lo toman prisionero. Para mí se acabó la guerra, dicen. Entonces, cuando tú ves eso, cuando ves que eso se ha repetido en todos los periodos, en los procesos históricos, en cualquier parte en que hay un sector que tú puedas llamar del medio, moderado, tú te das cuenta que esto no tiene nada de raro, sino que obedece a una ley histórica. La gente moderada está más bien tiende a la cobardía, a arrancar, a apretar cachete, a correrse, a pegarse a los muros, sobre todo si hay grupos extremos que los amenazan, que los insultan en las redes, aquí y allá, viven con miedo de que los vayan a asaltar en sus casas. Acuérdate que el otro día, no sé quién lo habrá hecho, publicaron las direcciones y todos los datos de altos ejecutivos de la AFP. ¿Con qué objeto? Sí. Para que los descerebrados que andan buscando a quién atacar tengan esa información. Ahora en Estados Unidos pasó lo mismo, y lo denunció el propio sujeto, Tucker Carlson, que es un conocidísimo comentarista, periodista de Fox, obviamente que de derecha, conservador, y en el New York Times, unos carajos, publicaron fotos y detalles de dónde vive para que lo vayan a funar y a joder como ya habían hecho antes. Entonces, esos procesos son típicos cuando una sociedad está en estas etapas, yo no voy a decir revolucionaria en Estados Unidos, pero al menos de conflicto político intenso, típicos. Y mucha gente, al revés de Tucker Carlson, que es un tipo valiente, se muere de susto y se suman, se rinden, entregan su rendición, firman las actas de rendición, pues. Y firmaron las actas de rendición votando por el 10%. No tiene nada de raro. No sabes tú lo que costó en la Francia de 1794 o 1793, cuando derribaron a Robespierre, que fue el más extremista de todo. No sabes lo que costó articular a la gente del medio que estaba muerta de susto y que le hacía caso en todo a Robespierre, lo que costó articularlo para que finalmente lo derribaran. Y lo derribaron. ¿Por qué? Porque ya todos temían que les iba a tocar a ellos el próximo día la guillotina. Entonces ya era una cuestión de vida o muerte. Entonces, cuando empiezan los Moreira, cuando empiezan los ¿cómo se llama este fulano de Renovación Nacional? El presidente, ¿cómo se llama ese gallo? Mario Desbordes, cuando empiezan hasta cuando empiezan los Larraín, cuando otros ofrecen su renuncia, cuando los demás allá dicen, el Iván Moreira, que yo lo imaginaba siempre pedaleando en una bicicleta estacionaria en el gimnasio, diciendo que había consultado su corazón. ¿Dónde lo tiene puesto? No sé, aquí supongo.
Entonces, cuando tú ves ese espectáculo que parece anecdótico, tú te das cuenta que se desataron fuerzas incontrarrestables. O sea, la izquierda la lleva en este momento y no miremos para otro lado, no enterremos la cabeza en la arena. Las mayorías silenciosas siguen silenciosas. Tú en silencio no haces política. Tú en silencio, en tu casa, te dejas llevar a donde te lleven los que sí quieren hacer tal o cual cosa, pues. Los que son activistas en todo el sentido de la palabra. Los demás son como ovejas que las llevan al matadero ordenaditos en fila. Y lo hemos visto en el Congreso y lo estamos viendo en todas partes. Y te aseguro que muchos de esos chilenos que te dije yo, que allá por diciembre o en enero dijeron, no, pues voy a votar en contra de esta cuestión del plebiscito, van a votar a favor porque están muertos de miedo, porque están cansados, porque sienten que no vale la pena, el gobierno mismo se rindió, la derecha se rindió, ¿para qué yo voy a salirme, voy a votar en contra cuando capaz que se sepa, porque todo se sabe hoy día, todos muertos de susto? Te aseguro que el sí va a ganar por una fuertísima mayoría. Hay una pequeña corriente, sí, a diferencia de lo que ocurrió en octubre, donde ciertos grupos políticos de Chile Vamos anunciaban que iban a votar por cambiar la Constitución. Sí, hoy se está produciendo una pequeña corriente de políticos que dicen, con esta izquierda radical no se puede hacer acuerdos, con esta violencia voto rechazo, que fue lo que hizo Jaime Belolio y otras personas que lo han hecho. Vamos a ver cómo sigue esa tendencia de acá a octubre. Pero mira, a propósito de la violencia, tú sabes que previo a la votación de la semana pasada en la Cámara de Diputados por el proyecto AFP, fue el día más violento después del Día del Joven Combatiente, que yo creo que ya hay que empezar a cambiar esa palabra joven combatiente porque es como una cosa... Ya envejecieron ya. Una cosa así. Pero bueno, ese es un día bastante violento para nuestra capital y para regiones también. Y fue el segundo día más violento, fue el día previo a la votación, con el Partido Comunista y el Frente Amplio llamando al gobierno a escuchar las manifestaciones y la voluntad de la gente. Ahora, ¿cuáles manifestaciones? En los incendios, los saqueos, ¿qué manifestaciones? Yo creo que sería bueno también que empezáramos a definir las manifestaciones. Y también te quería sumar a lo que tú decías, me acordé del senador Moreira, porque dio una entrevista el fin de semana que me llamó la atención sus palabras para poder argumentar el voto a favor del retiro de los recursos AFP. Dice que su voto es humanitario y es responsable porque este voto evita otro estallido social. Mira qué responsable. Voto como cristiano, dice. Bueno, ya, mira. El gobierno ya no hizo lo que tenía que hacer. ¿Algo que decir de esas palabras, Fernando? No hay nada que decir, no vale la pena. No son los pretextos que la gente cuando se sabe, hasta Moreira se da cuenta de lo que está haciendo, cuando la gente sabe que está haciendo algo que no corresponde, que va contra los principios, que va contra la decencia, que va contra el sentido común, no llegan y lo hacen, buscan pretextos, pues eso es típico, buscan explicaciones. No, si lo que pasa es que, dicen, mira, razones humanitarias, razones de qué más, qué otra cosa, era para evitar el estallido social. Pero sí, es que todos se compraron lo del estallido social, o sea, bastó que salieran unas hordas, miles de personas a dejar la crema en todo Chile, a lo cual se sumaron harta gente, por supuesto, pero en ningún caso todo el país, en las plazas, todo eso estaba preparado hacía mucho tiempo esta congregación en las plazas, te aseguro, porque lo sé, me consta, todo militante comunista, meses antes de esta cuestión, recibía todos los días instrucciones de cómo tenía que convocar y llevar a las calles, a las plazas, ojalá todos los días, porque cada día había una buena convocatoria, a la mayor cantidad posible de gente, a su familia, a sus hijos, a la mujer, o a su esposo, al primo, a los vecinos, a todo el mundo, porque se necesitaba una escenografía cívica, no bastaban los asaltos y las quemas, había que poner gente para que los hueones de siempre, perdona la expresión, dijeran, ¡ay, el estallido social, las demandas sociales! Bueno, y todos se compraron eso, en parte porque los engañaron y en parte porque les convenía. Porque preferible para un gobierno decir, no, si lo que pasa es que hubo un estallido social y hemos escuchado a la gente, frase clásica, hemos escuchado a la gente. Es preferible decir eso, decir, bueno, lo que pasa es que nos cagamos de susto con estas cuestiones y además no tenemos estómago, no tenemos pelota para sacar a la fuerza pública a terminar con esta cuestión. Entonces, como eso es muy feo reconocer esa cobardía, como es tan feo y tan penca reconocer esa debilidad, saquémosle un elemento de virtud. Es que hemos escuchado las demandas sociales. ¿Y quién va a estar en contra de las demandas sociales? Entonces, estuvo muy bien organizado. Así que Moreira, bueno, es uno más de los miles y de los millones
que se compraron la tesis del estallido social, y a ver tú qué le ha servido. Le ha servido para justificar su conducta, su voto. Es que podía venir otro estallido social. Sigue sirviendo el estallido social. Y le sirve a la izquierda para amenazar con otro estallido social. A voluntad. Tocan un botón y hay un estallido social. Lo cual demuestra que no es un estallido social, que es una cuestión organizada, ¿no? Tú no organizas estallidos sociales. Los estallidos sociales son espontáneos, Nicole. Tú no organizas, mañana va a haber una revolución francesa. No, pues no es así la cuestión. Entonces, mira, ya lo que diga Moreira y toda esta tropa, y ya circense, realmente importa re poco. Yo no veo, no sé qué decirte. O sea, ¿cuál es el punto de apoyo para salvar esta cuestión? No lo veo. A lo mejor los extraterrestres. Todavía me queda la confianza en los extraterrestres porque no están aquí, digamos, diciendo que por una razón cristiana también van a votar por el sí. A lo mejor capaz que lo dijeran también. No sé. Bueno, en ese discurso que produce tanto daño, porque al final va produciendo temor en la gente y lo único que necesita este país es empezar a reactivarse. Te quiero hacer algunos pequeños análisis con respecto a la votación que se está dando ahora en el Senado, pero antes entiendo que vamos a la pausa. Vamos a una pequeña pausa. En el sorteo de hoy le toca partir de mi sponsor, a Booker, una corredora de seguros, estimados amigos, que le encuentra el mejor seguro, o los mejores seguros, si usted necesita varios, ¿para qué? Por ejemplo, para las pymes. Ellos tienen excelentes consejos para tomar seguros de salud para las pymes. Tiene planes de salud colectivos que cubren, fíjense, preexistencias a partir de 10 empleados. No hay tope en la cantidad de empleados a asegurar a partir de esos 10 empleados. Pero tiene además seguros para empresas y organizaciones grandes y toda clase de seguros, no solamente de salud. Y además administran seguros, cosa importante porque lo he dicho millones de veces y lo repito majaderamente, a veces a las personas y hasta a las instituciones se les olvida literalmente que tienen un seguro que ya caducó. Y cuando la casa está en llamas, no dice menos mal que tengo un seguro contra incendio, pero mijito, te dice la señora, si esto se acabó hace como 4 años que no pagábamos la cuota. Entonces, ojo con eso. Segundo, estimados amigos, notariosexpress.cl es la manera más eficiente de sacar el papel notarial que usted necesita. Usted entra a la página notariosexpress.cl, pone el documento que quiere, le van a pedir los datos que se requieren para ese documento, paga ahí mismo, la información parte por las ondas electromagnéticas a la notaría más cercana, el papel se imprime, el notario lo firma, usted todo lo que tiene que hacer es retirarlo, tiene que firmar allá, eso es necesario, pero va a estar solo un par de minutos en vez de estar un par de horas en la notaría esperando que lo atienda. Súper eficiente y también es muy bueno. Este es el notariosexpress.cl para transferencias de vehículos, no tienen que ir al registro civil, así es que ya saben. Y termino este bloque con los abogados especialistas en problemas laborales, que es el estudio GMS, en el cual participan Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. GMS, con distinciones por su labor en este campo de los temas laborales donde se requiere realmente la mejor asesoría profesional o de lo contrario uno puede perder como en la guerra. Así es que GMS, temas laborales. Nicole. Sí, a propósito del proyecto de AFP y lo que se está dando en la discusión, algunas cosas que me llamaron la atención. El fin de semana varios adelantaron sus votos abiertamente, ahora Twitter es el medio para comunicar, también lo hicieron en entrevista. Tú sabes que el lunes y el martes debatieron más de 6 horas con técnicos, profesionales, economistas, constitucionalistas. Mira, fueron expertos de todo el ámbito. Y mientras se debatía esto, los senadores ya anunciaban su voto adelantado. Entonces, yo decía, bueno, ¿para qué están estas 6 horas escuchando los argumentos de todo tipo, que por lo demás, en su mayoría, hablaba de lo malo que era esta ley desde varios puntos de vista, no un tema de, le van a hacer un golpe a la AFP, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la regresión, desde el punto de vista de las pensiones. Y se produce esta situación tan contradictoria, entre todos adelantando su voto, sobre todo los que se descolgaron de Chile Vamos, mientras se debatía y se hacía todo este show
de seriedad parlamentaria, que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en la medida en que realmente la gente esté escuchando y se debata. Entonces, estas contradicciones que se producen me hacen preguntarme si realmente el sistema ya no da el ancho, porque ¿para qué se pierde la hora hombre, como se dice, si ya nos vamos a algo bastante más práctico? Si nadie está escuchando. Acá los elementos técnicos hace mucho rato que dejaron de importar. El otro día me escribió, cortito para darte el pase, me escribió un auditor a través de Twitter, me decía, Nicole, pero es que hablen cómo era el sistema de reparto antes, que por lo demás te sacaba más de un 20% de tu sueldo. Hablen de cómo fue el proceso de la AFP, etcétera, para poder dar los elementos técnicos. Y yo me preguntaba, ¿vale la pena en este momento seguir profundizando el tema técnico? Si acá hay un tema ideológico, acá hay un objetivo que tú ya lo nombraste, pero más me preocupa cuando personas del mundo político hablan de la derrota del gobierno. Esto no es una derrota del gobierno, este gobierno se va a ir, en algún minuto termina su periodo y entra otro. Si esto es un problema de país, no de gobierno. Bueno, creo que la otra vez te conté que una anécdota que he contado 1.000.000 de veces acerca de la cuestión del poder, de ese amigo que me dijo, no sea huevón Villegas, esto no es un tema técnico de analizar qué es lo que es mejor conforme a razón o conforme a su razón nada más, sino que este es un tema político. Y en el tema político la cuestión técnica importa re poco. Mira, y esto no solo en Chile, no solo ahora, sino que en todas partes. Cuando uno estudia, por ejemplo, estoy reestudiando con otros libros el proceso que condujo la Primera Guerra Mundial. Y fue precedido por años de discusiones, de debates políticos, las academias de guerra de todos los países que sabían que se iban a enfrentar tarde o temprano, hacían sus planes. Y en todos ellos, en todo eso, estando en juego una guerra posible, que efectivamente después se produjo, los elementos políticos eran predominantes, Nicole. Ni siquiera una cuestión tan técnica como es la guerra, en que había que discutir cuántos años tenían que estar los conscriptos enrolados por temas demográficos, cuánta población tiene Francia comparada con Rusia, con Alemania, entonces cuánta gente tenemos que tener preparada para el día de la movilización, cuántos cañones por batallón tenemos que tener y de qué tipo, artillería pesada o liviana. Todos esos son temas 100% técnicos que tienen que ver con la supervivencia de un país. Y sin embargo, en Francia, como también en Alemania, pero más en Francia que en Alemania, las cuestiones políticas fueron predominantes. ¿Quién es a qué movimiento o a qué sensibilidad pertenece este oficial? Es muy cercano a la Iglesia Católica, y ese era un gobierno secular, el de Francia, un gobierno anticura. Entonces, no se puede escuchar los consejos de este tipo, por correctos que sean, para la casa, señor, pasó, Nicole. Y aquí te doy más ejemplos. Siempre predomina el principio del poder, el principio de cómo vamos nosotros en la parada. Tendremos más o menos poder para establecer nuestros privilegios y establecer el país que queremos, que creemos que debe ser, y sin importar, sin ir a preguntarle a doña Juanita, por supuesto. A doña Juanita simplemente la arreamos como cordero cierto día a votar, por nosotros, por supuesto. Entonces, lo que está pasando, que armen esta farsa, que mandan un montón, que llaman un montón de técnicos, que deben haber ido ya de mala gana porque sabían esto, y luego en ese mismo momento, mientras los técnicos hablan, ellos están anunciando, apresurándose a ser el primero que anuncia para ganar más mérito. Bueno, no, es ridículo, es patético, es vergonzoso, pero es normal. O sea, te quiero decir, no está pasando nada en Chile que no haya pasado en otras partes y en otros periodos históricos. Siempre es el mismo espectáculo, Nicole. Cuando se llega a estas situaciones, siempre es el mismo espectáculo, y por eso es que uno puede entender la historia, porque si fuera muy distinta a las conductas humanas, uno no entendería qué están haciendo estos gallos. Por eso se pueden escribir, se pueden hacer estudios de sociología, porque hay ciertas reglas de comportamiento que se mantienen, que en ciertas circunstancias son siempre las mismas. Cambian las vestimentas, cambian el lenguaje, cambian las apariencias, pero al final, mira, esto no se diferencia en ningún otro proceso similar. Los mismos Moreira con otros nombres, con otros apellidos, los mismos Desbordes, los mismos personajes, los mismos chistosos, tipo Larraín, así macuco, con la cosa campesina, el mismo tipo con un aire digamos más de intelectual, los mismos oportunistas, los mismos guatones, los mismos tipos vendidos al oro extranjero, porque aquí hay gallos vendidos al oro extranjero, ¿no? Quiero decirte, aunque no es oro ahora, serán billetes, serán valores virtuales,
vendidos, vendidos. Vamos, el segundo tema que te quiero poner sobre la mesa, como se dice, con respecto a la AFP, y es el tema que va a venir, es cuál es la actitud que va a tomar el gobierno con un proyecto aprobado de este tipo. Tú hablabas del famoso, no sé si famoso, del abogado constitucionalista pro Chile Vamos, de derecha, pro-arena, que le sugería al gobierno ya dejar el tema de la AFP, prácticamente fusionarse con el proyecto para poder retomar la conducción. Pero acá sí que yo quiero plantear algo que se ha ido olvidando al final de cuentas, porque están los números sobre la mesa, están la discusión de si es regresivo o no, pero ¿cómo es que el gobierno se puede hacer parte de una moción que ya parte saltándose las reglas de la Constitución? Es un proyecto que quiere reformar el sistema previsional, pero entra como una reforma constitucional, lo que llaman los resquicios constitucionales. Se necesitaba un quórum más alto y, sin embargo, como le introdujeron indicaciones transitorias, entonces le bajaron el quórum, y así sucesivamente. Entonces, algunos le plantean al gobierno que no aparezca derrotado, y yo estos simbolismos de la política siempre me los he cuestionado, porque la política vive en el mundo de la política y a veces se despega del sentido común a veces que tienen los ciudadanos. ¿Y cuándo es derrota y cuándo es un éxito o cuándo es un gran fracaso? ¿Cómo el gobierno se puede hacer parte finalmente de un proyecto en este llamado a que pueda retomar la conducción política, que al final de cuentas ha pasado todas las normas vigentes para poder ser aprobado? Y no solamente eso, sino que además es una norma en la Constitución que es de exclusiva facultad presidencial. Entonces, le dicen al gobierno, ya, ok, deja el tema FP para poder tener de nuevo la conducción política, y a mí me parece que la condición número uno para poder tener conducción política es poder restablecer el respeto a las leyes y no fusionarse y mezclarse y hacer aparente conducción, porque al final se sumó, que al final es la crítica que se le ha hecho a este gobierno desde un principio, cuando el Parlamento ha lanzado mociones que han avanzado con el proyecto de reducir las horas de trabajo, etcétera, y que al final el gobierno, para no aparecer perdiendo, se va sumando en estas reacciones muy poco proactivas, sino que reactivas. Y además que este es el inicio de varias otras mociones que el Parlamento no debería lanzar, como es el que ya anunciaron algunos parlamentarios de la moción del impuesto a los súper ricos, algo que es también de exclusiva función de la presidencia porque considera impuesto. Entonces, aparentar de que, bueno, en realidad ahora vamos a arreglar un poquito el proyecto del retiro del 10% AFP para no aparecer ante la ciudadanía. No, yo creo que parte de una gran masa del electorado que votó por este gobierno espera que se pongan los pantalones, aunque parezca perdiendo. Insisto, igual que el fútbol, yo lo voy a relacionar con el fútbol. Tú puedes perder arrinconado en tu área mientras te golean todo el rato, pero con los fouls, etcétera, o puedes perder jugando como corresponde. Y lo que le corresponde al gobierno es usar las facultades que le otorga la Constitución para poder detener un proyecto que nació de una manera inconstitucional. Ahora, si no se atreve o no lo hace, bueno, pero tratar de aparentar que eso es retomar la conducción no me parece. Ahora, hay otro camino también, no solamente el de acudir al Tribunal Constitucional, está el veto, y también existe la opción, y es el debate que se va a abrir a partir de finales de esta semana, si es que la Cámara de Diputados despacha finalmente el proyecto, es si recurren los mismos senadores o algún grupo de senadores de Chile Vamos al Tribunal Constitucional. Bueno, esas son las discusiones que van a venir en esta suerte de cómo el gobierno retoma o no la conducción. Yo hablé de eso ayer y dije que esta proposición era una especie de un maquillaje del cadáver. Tú no puedes retomar una conducción que nunca tuviste en tus manos, en primer lugar, desde el primer día. Y aquí está operando un caso de extorsión moral en una escala majestuosa que toma a veces la expresión del tema de los derechos humanos y otras veces toma el tema de la democracia. Y es que en última instancia el gobierno no se atreve a tomar estas medidas, ir al Tribunal Constitucional, tampoco lo van a hacer en Chile Vamos por la misma razón, por el mismo temor, porque al final del día eso significa tener que enfrentarse con los maximalistas, con los extremistas, y eso significa, para decirlo de frentón, un enfrentamiento físico que causaría bajas. Punto.
Si esa es la esencia de toda esta cuestión. Este gobierno, esta clase política, esta clase social, que es la derecha, para simplificar, está moralmente extorsionada desde que terminó el gobierno militar y no se atreve, no tiene estómago para, aunque tenga todas las razones constitucionales del mundo, enfrentar a los que quieren echar abajo el sistema. No tiene estómago. Lo hemos visto en todo, en el plano anecdótico y en el plano político. Han amarrado de mano a la fuerza pública, han aceptado todo. La cosa es evitar el enfrentamiento. Evitar el enfrentamiento porque saben que los otros están dispuestos a llevar la apuesta al extremo, y en ese extremo ellos, el gobierno, la derecha, no se atreve a decir, ok, sus 10 y 20 más, yo estoy con la ley, yo estoy con la Constitución, y vamos a usar la fuerza pública como deba ser, y si alguien sale a usar fuerza letal, nosotros vamos a usar fuerza letal también, y se va a restablecer el orden social, le guste o no le guste, a quien le guste, como dijo respecto a otra cosa el ministro París. Pero no se atreven, no tienen ya, el que no tiene estómago no lo tiene nomás, pues Nicole, el que no tiene valor no lo tiene. Entonces, a lo más que apuntan, yo creo que eso es lo que te dirían, después de unos cuantos tragos, así entrando en las confidencias, te dirían, mire, nosotros sabemos que estamos perdidos, sabemos que la cosa va para allá, pero queremos que el paso a ese modelo nuevo, a esa nueva situación en que se van a haber desmoronado gran parte del modelo, queremos que sea lo más pacífico posible, que haya la menor cantidad posible de bajas, que claro, va a ser una demolición, pero a nadie se le va a caer una piedra en la cabeza. Están colaborando con la demolición, no están defendiendo el edificio, están colaborando con la demolición porque creen que no hay otro camino. Y por supuesto, para el que no quiere combatir, no hay otro camino que rendirse. Pues sí, es obvio, si tú no te atreves a luchar contra el adversario, te tienes que tirar de rodillas al suelo y pedir, por favor, déjenme vivir, seré su esclavo, señor. Eso es la teoría aristotélica de la esclavitud. Aquí lo hemos visto. Ahora déjame pasar a otro bloquecillo. Esto no tiene remedio. Esto es como el chiste de Jesucristo cuando lo llevaron a la casa de un tipo que estaba con cáncer. Pero eso no lo voy a contar ahora, ese chiste. Bueno. No es momento. ¿Ah? Lo contaré el domingo con Álvaro Sala cuando llaman a Cristo y dicen, por favor, Señor, venga, que tengo un familiar que se está muriendo, venga a rescatarlo como rescató no sé quién. Entonces, llega Cristo y se acerca al cuerpo, lo mira y dice, no puedo hacer nada, esta weá es cáncer, no tiene remedio. Y se mandó a cambiar. Bueno, ya, vamos a nuestros avisadores ahora. ¿Era tuyo o del Álvaro Sala? ¿Era tuyo o de Álvaro Sala? No, ni de él ni mío, muy viejos. Eso lo escuché yo hace 400 millones de años. Bueno, estimado amigo, si usted tiene un local donde va gente o va a ir gente, donde van sus trabajadores, donde van clientes, o sea, gente que se aproxima unos con otros, bueno, sanitice su local 100% con esta maquinita que está poniendo a su disposición, ozonium.cl. Usted la programa en la noche en su local y a la hora que sea, a las 12 de la noche, a las 3, usted verá, pues, despide ozono al aire, el gas cubre todo el recinto, no queda títere con cabeza, no queda ni un virus vivo, incluyendo el COVID-19, las bacterias también paran las patas, queda total y completamente sanitizado, y eso es una gran ventaja para usted, porque va a llegar un momento, por mucho que se demoren las cosas del desconfinamiento, y usted va a poder decir, señores, mi local está desinfectado todos los días con un sistema basado en el ozono, así que vengan tranquilos, los trabajadores van a poder ir tranquilos, todo mejor, gran ventaja competitiva. Y para su casa, Ozonium manda funcionarios vestidos con unos trajes así dignos de la Guerra de las Galaxias y le van a dejar la casa también tiki-taka. Y para lavar ropa, Lavo Club, estimados amigos, un producto chileno que tiene un montón de ventajas, viene en un estanque de 10 litros, ya le está bajando, ya le está haciendo un descuento. No, 10 litros que le duran mucho tiempo. Segundo, es biodegradable. Tercero, hipoalergénico. Cuarto, se lo van a dejar a la casa. ¿Quién más quiere, hombre? Por Dios, señora, señor. Y además ahora Lavo Club le está poniendo a su disposición un suavizante con fragancias. Aquí en mi caso estamos usando el aloe menta, porque así soy de delicado. Y todo queda muy rico, bien lavadito, perfecto. Qué mejor. Y terminando este bloque, porque me queda otro bloque, no olviden el ajedrez. Pablo Tolosa
un gran jugador de ajedrez chileno, maestro internacional, casi tan bueno como yo. El hombre preparó este paquete, él en la caja con el tablero, con las piezas, con la licencia, preparó este otro paquete. Usted puede comprarlos por separado, no está obligado a comprar los dos. Si ya tiene el tablero, el reloj. Si ya tiene el reloj, el tablero. Si no tiene ninguno, le recomiendo los dos para tener ¿cómo dicen? El combo, ¿ah? El kit completo, el kit. Ya, excelente para los niños. Acuérdense que viene este 6 de agosto el Día del Niño y no hay mejor regalo para un niño que mientras juega desarrolle su intelecto. Y eso le va a quedar de por vida. Estoy hablando en serio ahora totalmente. Nada más importante. Por eso yo soy medio huevón, porque aprendí muy tarde el ajedrez, ¿ve usted? Así es que parta, amigo mío, con su sobrino, su nieto, su hijo, jugando ajedrez. Y ahora, listo, volvemos. Un poco loco. ¿Ah? No, güey, un poco loco, digamos. No, Oye, a propósito de combo, yo no quería hablar de esto porque tengo bastante otros temas, pero hablaste del combo y me acordé de Joaquín Lavín hablando del famoso combo 3. Y solo un pequeño comentario porque no merece mucho más análisis. Uno, que Jacqueline Van Rieselbergher no se atrevió a criticarlo y salió con una frase muy sutil, a pesar de que los parlamentarios de la UDI que votaron a favor del proyecto los pasaron al Tribunal Supremo, otros renunciaron, pero dice, bueno, en ese combo 3 yo estoy de acuerdo con dos medidas que propone Joaquín Lavín y con la otra no, simplemente. Esa fue toda la crítica. Pero lo que quiero decir con respecto a lo que dice Joaquín Lavín es que no propuso nada nuevo. Él habló del famoso combo 3, es decir, aprobar el retiro por esta vez del 10% de los fondos AFP, es avanzar con la reforma a pensiones y avanzar con el paquete de medidas para ayuda a la clase media. Nada nuevo, porque el paquete de medidas está en el Parlamento y el ministro Briones ya había adelantado que no va a ser excluyente si es que se aprobaba el proyecto de retiro AFP, por lo tanto sigue avanzando y se han aprobado algunas indicaciones. Y la reforma de pensiones la anunció el mismo presidente la semana pasada, hablando de que necesitábamos hacer una reforma profunda al sistema de pensiones. Y Joaquín Lavín habla de este famoso combo 3 como si fuera algo nuevo, la prensa lo destaca, Joaquín Lavín propone combo 3, y yo empecé a leer y digo, bueno, ¿pero qué propone Joaquín Lavín? La frase, no propone nada. Propone la frase combo 3. La frase con un gran eslogan que la gente le cae simpático, le cae bonito, pero no está proponiendo nada, porque todo eso está en marcha ya. ¿Cuál es lo que sí produce, en todo caso, y ahí te doy el vamos, lo que sí produce es que produce a un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, le produce más argumento y le produce una mayor defensa para poder votar a favor del proyecto AFP. Ese daño sí produce, si es que lo hablamos desde el punto de vista de la coalición. Pero qué daño se hizo, ya está oleado y sacramentado, da lo mismo a esta altura. Combo 3, bueno, propuso combo 3. Lavín siempre ha sido bueno para proponer frases. Él es el experto del papel de regalo que envuelve el aire, el vacío. Pero tú no sabes que está vacío hasta que lo abres el paquete, ¿no es cierto? Lo que tú ves es afuera, el paquete, el envoltorio brillante con unas cintitas, unas cositas. Y con eso se ganan las elecciones, y con eso se ganan puntaje, y no por nada Lavín es uno de los hombres que está mejor posicionado para ser candidato a la presidencia. Yo no he visto nunca que llegue un tipo que en un pizarrón hace una demostración de cálculo tensorial y que por lo tanto a ese lo eligen candidato. No, pues todo lo contrario. Se elige candidato, obtienen la simpatía del público, los votos del público, porque no dicen nada, pues. Eso es todo. O dicen clichés que ya de tanto repetirse a lo largo de los decenios, la gente cree que los entiende. A lo mejor no hay nada que entender, pero en fin, están familiarizados con la frase. Combo 3. Acuérdate que se va a seguir usando lo del combo algo, que salgan a cambiar el número. El día de mañana va a ser otro proyecto combo 4, ponte tú. Pero Lavín es eso, pues, esa es su naturaleza política. No es un pensador precisamente. No creo que haya sacar un tratado de filosofía la próxima semana. Por lo demás, no es el único, ¿ah? Nuestro Congreso. Alguna vez el Congreso chileno tenía gente que escribía libros más o menos sustantivos. Yo recuerdo haber leído un libro de un senador comunista que era Hernán Milla, que tenía sentido. Me acuerdo haber leído otro de un señor, era un radical que escribió sobre el muro de Berlín, no me acuerdo el apellido en este momento. Bueno, había gente que tenía cierto peso,
qué sé yo leía religiosamente los escritos de Luis Corvalán cuando preparaba sus materiales para las reuniones del Partido Comunista. Había cierta densidad intelectual, había algo que decir. Podía estar equivocado, pero había algo que había que atender y leerlo seriamente, a ver qué está diciendo aquí. Ahora no, po. Ahora, mientras los técnicos están hablando, los gallos están corriendo a las cámaras a decir de que ellos van a votar que sí, o están mandando un Twitter lleno de estupideces, o están yendo en pijama a bailar un matinal. Esos son los políticos que tenemos ahora, pues. Por eso que yo dije que este es el Congreso tonto, por no usar una expresión un poco más contundente. Es el Congreso tonto. ¿Qué esperas tú de los tontos? ¿Tú esperas de los tontos a una persona tonta que mañana te va a sorprender con la teoría de la relatividad? No, ¿no es cierto? Y los que no son tontos, aprendieron que ese es el lenguaje que funciona. Yo no creo que Lavín sea tonto, yo creo que es bien listo, es bien vivo. Entonces sabe que decir combo 3, aprovechemos el vuelito, es mucho más interesante para el público que decir el binomio al cuadrado está compuesto por el primer término elevado al cuadrado más la suma de la multiplicación del primero por el segundo y el cuadrado del tercero. No, ¿no es cierto? No. Me quedo al medio, me gustaría la explicación al medio. Pero te voy a contar una experiencia y dos cositas acerca de Lavín. Antiguamente, en mi inicio, cuando yo trabajaba en matinales que se hacían de otra manera y tenían otro perfil, al principio siempre había una entrevista de actualidad y uno iba a los móviles, entrevistaba a los políticos de siempre. Muchísimas veces, la mayoría de las veces, esos políticos en un principio, te estoy hablando del año 98, por ahí, 99, te decían que no podían en la entrevista porque tenían que estar en el Congreso o porque tenían un debate o porque te rechazaban. Y después, a lo largo del tiempo, eso fue cambiando y fue mutando. Ahora estar con las... Claro, es totalmente al revés. Oye, a propósito de Joaquín Lavín, que tú dices que no es tonto, no, pues. me ibas a decir algo. No, te iba a decir que ahora es al revés, o sea, en vez de decir, no puedo ir a su entrevista porque tengo que ir a una reunión de una comisión del Congreso, ahora en la comisión del Congreso dicen, no puedo ir a la reunión de la comisión del Congreso porque tengo que ir a una entrevista. Totalmente. A propósito de Joaquín Lavín, que tú dices que no es tonto, a veces uno se lo olvida que es economista. Entonces, cuando te hablaba acerca de este combo 3 que no propuso nada, yo decía, bueno, si él es economista, una de las necesidades mayores, yo creo que la principal que va a tener este país a partir del desconfinamiento, que espero que sea pronto, y un desconfinamiento real, es la economía. Entonces, hay hay un encapsulamiento de lo que está pasando en Chile a propósito de todo lo anterior que hemos hablado, y estas personas como Joaquín Lavín deberían estar proponiendo medidas reales, medidas terrenales para poder levantar la economía. Miren un poco el vecindario. Uruguay, que lo he puesto muchas veces de ejemplo para distintas cosas, resulta que a pesar de que le fue bien en el control del COVID, también tiene una economía deteriorada. Bueno, y lo que se propusieron como primera medida es convertirse en un polo de atracción de inversiones, no solamente en la región, sino que también poder competir con los capitales europeos para que lleguen a su país. Bueno, y establecieron algo que se llama la residencia fiscal, sobre todo para atraer capitales argentinos. Y hablaban de los índices de capitales argentinos que se fueron moviendo a Uruguay desde que ganó Alberto Fernández. Y la idea es no solamente atraer los capitales argentinos, sino que también atraer y convertirse en el país más atractivo de la región. Colombia, por ejemplo, una de sus mayores atracciones es el turismo. Lanzaron un sello COVID para que los turistas pudieran viajar un poco más tranquilos, en los cuales los hoteles, los restaurantes van a tener un sello en el cual certifica que están cumpliendo con todas las medidas sanitarias para que puedan atraer al turismo. Perú, una de sus principales atracciones son los restaurantes, también implementaron un sistema para empezar a atraer a la gente a esta ruta gastronómica que tiene Perú y que para eso le entra un montón de divisas y atrae turistas. Y por último, porque hay un montón de ejemplos, te doy el ejemplo de España, que incluso con rebrote tienen a los príncipes, a los reyes de España, dando vuelta y visitando todos los centros turísticos de España, con
se permiten sacar fotografías, los ves caminando, para poder atraer a los turistas europeos que no tengan miedo de ir a España. Qué mejor imagen que tener a los príncipes caminando por ahí. Entonces, eso está pasando en el mundo y nosotros estamos con un grave problema político que se sigue profundizando y que no nos va a permitir salir de esta situación económica. Puntualmente en Chile te voy a poner algunos casos de cómo algunas... No me pongas más casos porque estamos llegando casi al final, ya llevamos como una hora, y tengo que recordarle a nuestros espectadores que si usted quiere invertir en Estados Unidos, lo más eficiente es entrar a inviertanusa.cl y ahí le van a manejar todo, la parte legal, le van a ofrecer ofertas concretas de terrenos, de casas por arrendar, por comprar, franquicias para invertir, le van a sacar cuenta corriente en Estados Unidos, le van a obtener una visa de residencia si usted quiere, todo en inviertaenusa.cl. Recuérdoles también, Hey, el mejor corredor de Chile, el más rápido. Simplemente ahora que es difícil vender, con mayor razón hay que acudir a Hey, sabe vender, tiene métodos distintos, sabe encontrar buenos arrendatarios, sabe tasar y sabe administrar arriendos. Controller, amigos, amigas, que tienen empresas, que han andado siempre arrastrando las patas en el área de gestión, siempre pasa eso. Bueno, pónganse en manos de Controller, una empresa creada por contadores y auditores con 20 años de experiencia internacional, el mejor software del mundo de gestión. Tienen programas para empresas pequeñas, medianas y grandes, los dejan funcionando perfecto. Optimizan el aparato de gestión de su empresa, ahorros de tiempo, ahorros de dinero, terminar con los problemas. Póngase en manos de Controller, ahí están los datos. Y para climatizar bien su casa, recuerden Climo, una empresa chilena tecnológica que fue premiada en Israel por innovación, fue premiada, no me acuerdo en qué otro país, también por innovación, y se ha ganado todos los premios de innovación climatológica dentro para recintos cerrados. Haga de su casa un lugar con el clima que usted quiere, en verano fresquito, en invierno calentito, filtra el aire, lo hace todo, con energía eléctrica, gasta poco, está conectado a internet, usted controla el aparato de cualquier parte de su casa o del planeta incluso. Y están funcionando perfectamente, póngase en contacto con miclimo.com. Y tú decías, lo de la economía, bueno, pero esto ya no tiene vuelta, si es que estamos en una crisis política y eso es lo que absorbió todo. Y en cuanto a la parte, al tratamiento económico, aquí lo único que se piensa es a quién meterle mano. Metámosle mano a las AFP o metámosle mano a los súper ricos. O sea, aquí la economía sigue siendo una cosa así como la de Alibaba y los 40 ladrones, una caverna con cosas que tú robas o que tú pones, una cosa material, así, una cosa absolutamente primitiva. No tienen idea de qué es esto de atraer inversiones, qué significa eso, de ser más competitivo, qué significa eso, no significa nada para ellos. No lo entienden, no les interesa además. Economía, ya, saquémosle a los ricos para pasarle a los pobres. Eso es todo lo que se les ocurre. Creemos más impuestos, caguemos a los súper ricos, mañana le toca a los más o menos ricos, pasado mañana, no sé, pues a doña Juanita incluso tal vez, porque hay que solidarizar, tú sabes, la solidaridad. La solidaridad de Chile consiste en sacarle plata a los más ricos para darle a los más pobres. Si es que les llega algo a los más pobres, porque están los intermediarios, los mismos señores que están promoviendo las leyes. Bueno, en fin, no tiene vuelta. Estimados amigos, estoy en un día particularmente pesimista. Sí, pero mira, dos cosas con lo que dijiste. No sé que no tenemos tiempo, solo que en este caso, ahí sí tiene quizás algo de conducción el gobierno que hacer y se podría quizás restablecer de esta manera. Un inserto de la Cámara Chilena de la Construcción y otro, por ejemplo, de un grupo de restaurantes que han circulado en distintos diarios y en distintos medios, pero pidiéndole al gobierno que ya apruebe los protocolos para iniciar las actividades industriales de ambos áreas. Ellos ya tienen listos sus protocolos, el gobierno no les ha dado el vamos, entonces esas son las cosas que se necesitan para poner a Chile en marcha otra vez. Primero, si no, hay que preguntarle a la señora Isquiasiche si le parece bien. Después la mesa de no sé qué cosa. Va a parecer bien. Si y después hay que preguntarle a Moreira, y después hay que preguntarle a Lavín, y después hay que preguntarle a este señor invisible que es Guillermo Tailier, y hay que preguntarle a la señora, ¿cómo se llama esta niña? Que era un Vallejo, y hay que preguntarle a todos, no sea de que esto sea una medida de los imperialistas y los capitalistas para explotar a los trabajadores, esto de volver a hacer funcionar los restaurantes, lo que sea, no, pues.
Así que el gobierno no esperes tú que vaya a ponerse en acción por el hecho de que estos miserables, los restaurantes tienen un protocolo listo. No, señor, no, señor. Primero hay que preguntarle a las bases, al pueblo soberano, a la mesa de diálogo, a la segunda mesa de diálogo, al colegio de no sé qué, al colegio de más allá. El chiste trágico, y me río con lo que dice, pero el chiste trágico es que esta crisis política, si tiene alguna salida, es también con política. Nosotros, los que trabajamos, los que queremos salir, los que no tenemos ideología, al final de cuentas igual dependemos de ellos. Entonces, bueno, desgraciadamente, una crisis provocada por ellos, pero una crisis además que necesita salir a través de ellos. No, y no hay salida por otro medio, como algunos se han hecho esperanzas en distintos momentos, no se atreven a decirlo, pero algunos se han hecho esperanzas de otro tipo, eso tampoco va a ocurrir. Tampoco. Olvídense de eso. Ya, y olvídense que del programa ahora, porque nos recontra pasamos de tiempo, me van a dar coscachos, me van a retar todo el mundo por haberme pasado de tiempo. Así es que me despido de ustedes, señores. No me hagan caso, hoy día estaba pesimista, no me hagan caso. Ya, tranquilo. Tranquilito, tranquilito. Vuelve ya a la luna, tú vuelve a la luna. No. Yo vuelvo a la luna, tú vuelves a la tierra y ustedes a lo que estaban haciendo. Chao, nos vemos mañana.